Ahora. ¿Desde dónde dentro? Desde el principio. Desde el principio. Bueno, pues desde el principio otra vez. ¿Cómo estáis? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este tercer programa de Conexión Getafe. Y bueno, que ayer tuvimos un día bastante guay aquí en el local. Hicimos el primer Slam Poetry aquí dentro del Soviet. Lo haremos el tercer sábado de cada mes y funcionó súper bien. Llegó un punto en el que casi ni cabíamos. Y muchísimas gracias a todas las que os pasasteis y a las que os pasasteis también, asomasteis el hocico por el Twitch, que también lo estuvimos retransmitiendo por allí. Y bueno, hoy tenemos una entrevista, pues seguimos abordando el tema de la educación y hoy vamos a hablar con Julio Rogero, que es miembro del Movimiento de Renovación Pedagógica Escuela Abierta de Getafe. Julio, buenos días. Buenos días. Muchas gracias por venir. A vosotros por invitarnos. Cuéntame un poco, porque quien escuche renovación pedagógica, ¿en qué consiste realmente? Te hago una breve historia del colectivo y del movimiento de renovación pedagógica. En los años de la transición hay un movimiento de contestación a la educación franquista, nacional católica. Entonces surgen grupos de transformación de la educación en toda España, sobre todo a partir del movimiento Rosa Sensat de Cataluña. Hacen escuelas de verano y eso se va extendiendo a toda España. Nosotros, como colectivo de docentes en Getafe, en el año 79 hacemos la primera escuela de verano, que es una actividad de autoformación docente, porque la que existía en aquellos momentos, que dependía de los institutos de ciencias de la educación de las universidades, no respondían a ese planteamiento de búsqueda de un modelo de escuela pública, democrática, laica, científica, de un modelo que realmente diera respuesta al derecho a la educación de todas las personas. Y en aquellos momentos el movimiento de renovación se extiende por todo el Estado a través de colectivos que son autónomos y que se conectan a través de unos puntos básicos como son una pedagogía, una escuela que dé respuesta al derecho de todos a la educación, una escuela pública que acoja a todos sin ninguna diferencia de ningún tipo, una formación docente para esa escuela, una escuela crítica, una escuela abierta, una escuela democrática, transformadora, emancipadora, que coincide en aquellos momentos con el surgimiento, por ejemplo, de la pedagogía de la liberación, de Pablo Freire, de la escuela de Barbiana, de la escuela freinetiana, del movimiento cooperativo Escuela Popular. Hay una confluencia de movimientos de transformación de la educación que, a mi modo de ver, es lo que constituye hoy todavía el movimiento de transformación emancipadora de la educación. Hoy en la escuela que tenemos, desde hace muchísimos años, no es la escuela que queremos, es la escuela de titularidad pública que responde a los intereses de las élites. Es la escuela del capitalismo. Esta escuela no es la escuela que responda a esos intereses colectivos. La escuela pública debe ser la que da respuesta es la escuela del pueblo, es la escuela de todos y construida entre todos, ¿no? Eso solamente a lo largo de todo este tiempo lo han defendido colectivos muy minoritarios. Entre esos colectivos, en el año 78-79,
un grupo de maestros, maestras, profesores de secundaria, trabajadores sociales, ponemos en marcha el colectivo Escuela Abierta y empezamos a hacer actividades de verano de formación cuando acaba el curso, y actividades a lo largo de todo el año, de seminarios, grupos de trabajo, cursos, etc. En Getafe, en concreto en los años 80, las escuelas de verano llegaban a 400, 500 profesores. Y hemos seguido haciendo esas escuelas, y este año, ahora, la semana que viene, celebraremos la 41 Escuela de Veranos de Getafe, desde que comenzamos. Cada año hemos ido modificando estructuras, contenidos, intentando dar respuesta a los problemas que la sociedad tiene hoy, que entendemos que la escuela tiene que estar profundamente conectada con los desafíos que se plantean en la sociedad actual, no solo en el ámbito educativo, pero sobre todo en el ámbito de la educación. El poder neoliberal y todas las posiciones neoconservadoras están influyendo muy directamente en el sistema educativo, que sin haber adoptado mayoritariamente posiciones críticas, posiciones transformadoras, de renovación, de innovación educativa, está en este momento en un riesgo tremendo de involución, y lo estamos viendo en muchos gobiernos, y no solo en España, en toda Europa. Y eso está llevando a que los sistemas educativos sean cada vez más conservadores, en lugar de avanzar hacia posiciones críticas, de que conecten la escuela con la vida, que planteen el desarrollo integral del ser humano, que los movimientos ecologistas, feministas, trans, LGTBI, etcétera, estén presentes en la escuela, en una educación de género, sexual, medioambiental y demás. Pues esto está siendo expulsado, y eso es muy grave. Entonces, como colectivo, sabemos que somos un colectivo pequeño, débil, pero siempre lo hemos sido, pero ahí estamos planteando propuestas que son minoritarias y que hoy están siendo invisibilizadas conscientemente desde los ámbitos del poder. Justo al hilo de eso te iba a preguntar, porque lleváis desde el año 79, son unos 44 años, habéis vivido prácticamente todas las leyes de la democracia, entiéndase democracia con todas las comillas posibles. ¿En qué punto estamos ahora mismo con tantas leyes que habéis visto de cambios de gobierno y demás? Vamos a ver, hay una diferencia notable entre las leyes promovidas por gobiernos progresistas y las más autoritarias y conservadoras. Es verdad que muchas de estas leyes son, sobre todo las progresistas, son resultado de muchas negociaciones y de intentar llegar a acuerdos. Y para sacarlos adelante, por ejemplo, la última sale por un voto o dos votos, y hay que negociar con el Partido Nacionalista Vasco, con otros partidos que tienen posiciones bastante conservadoras, y eso limitan muchas propuestas que hubieran querido ser más avanzadas, ¿no? Pero de todas maneras, a lo largo de todos estos años, las leyes que se han propuesto, las progresistas han abierto espacios para poder trabajar en una perspectiva transformadora en el ámbito educativo, de pedagogías más abiertas, más críticas, y a pesar de todo, las propuestas de las leyes educativas, desde nuestra perspectiva, son propuestas tímidas de transformación.
Nos hubiera gustado que hubieran ido más allá y que afrontaran elementos que a lo largo de todos estos años se han afrontado muy tímidamente, como es, por ejemplo, la perspectiva de democracia en la escuela. O sea, la limitación a la participación de familias, de profesorado, de alumnado, siguen estando ahí. Aunque es verdad que se ha avanzado, hay consejos escolares, pero no hay una conciencia de que es posible hacer que la escuela sea nuestra participando muy activamente, sea una escuela de todos. Por ejemplo, una escuela laica, en una sociedad democrática que se dice laica y aconfesional, sigue teniendo una presencia muy significativa la Iglesia y la asignatura de religión. Nosotros creemos que la religión confesional debe estar en el espacio de las confesiones religiosas, que debe ser respetado, pero en el espacio escolar, que es un espacio plural, abierto, respetuoso con la libertad de conciencia del alumnado, con la diversidad. Ese es un elemento que debería estar resuelto desde hace mucho. Sin embargo, ahí seguimos teniendo el concordato y los acuerdos con el Vaticano, que son acuerdos de Estado. Y eso también impone limitaciones, pero nadie, a partir de su presencia en la gestión del Estado, se ha atrevido a afrontarlo. Por ejemplo, otro aspecto es el tema de la relación de la escuela pública y la escuela concertada y la escuela privada. O sea, hay dos redes, la red privada, y dentro de la privada está la escuela concertada, que recibe mucho dinero público y está subvencionada. Luego está la privada, que no tiene dependencia económica del Estado, y está la pública, la escuela de titularidad pública. A lo largo de todos estos años ha habido una dejación de apostar decididamente, y yo diría que prácticamente por todas las leyes, por la escuela pública, por la financiación de la escuela pública. En España está en el 4,9 del Producto Interior Bruto. Hay muchos países de nuestro entorno que están en el 6 y en el 7. Entonces, la reivindicación de que la inversión en educación llegue al 7% es fundamental. Nos parece muy importante. El problema es que puede llegar al 7% y se puede seguir dando a la privada. Entonces, la reivindicación es que el dinero colectivo, público, sea para la escuela pública. En una escuela de libertad de mercado, quien quiere llevar a su hijo a la escuela privada, que la pague. Bueno, está luego el tema de la inclusión educativa. Es otro tema fundamental, que las leyes progresistas sí intentan dar una respuesta, pero siempre con limitaciones. Por ejemplo, la atención a la diversidad y al alumnado con diversidad funcional y demás, nosotros entendemos que debe estar en la escuela ordinaria, no en los centros de educación especial. Pero eso requiere una gran inversión, requiere dinero para hacer posible que esa inclusión educativa en el espacio de la escuela pública común y en los centros ordinarios, para que pueda estar ahí, requiere una gran inversión, para que puedan ser bien atendidos esos niños y niñas y adolescentes que necesitan, por su situación, un cuidado especial. Entonces, claro, tú puedes ponerlo en las leyes, pero si no pones los recursos para que eso sea efectivo, pues estamos, iba a decir, como siempre, ¿no? Entonces, es verdad que las carencias del sistema educativo son grandes. Es verdad que va extendiéndose una cierta conciencia
de que la escuela pública es la que responde al derecho de todos a la educación y que hasta que no consigamos que eso sea así, la escuela de titularidad pública no es pública, porque está privatizada por intereses privados, a veces de los colectivos que están allí, de padres y familias que tienen unos intereses determinados, por colectivos docentes que también quieren que sus intereses privados estén ahí, cuando lo importante es una conciencia colectiva de que somos servidores públicos y que el espacio de la educación pública y de la escuela pública es el espacio del derecho de todos a la educación. De tal manera que yo me atrevo a afirmar que mientras la escuela de titularidad pública siga excluyendo alumnos, siga suspendiendo, siga expulsando alumnos, a un solo alumno no es pública, porque el derecho a la educación, al éxito educativo, es para todos, de la condición que sea. Y esto requiere un profesorado comprometido, unas familias que lo tengan claro, una sociedad que defienda su escuela pública, que es su escuela, etc. Claro, en la sociedad que tenemos en este momento, los intereses de una clase media aspiracional son muy potentes, y el desprestigio de la escuela pública está siendo planificado y efectuado desde hace muchos años por los gobiernos más conservadores, más elitistas, más reaccionarios, que defienden que la escuela es un espacio de nicho económico donde hay que sacarle el jugo. Y por tanto, para ellos, la escuela y la educación no es un derecho, sino que la educación es una mercancía que se compra y se vende en el mercado. Y quien la pueda pagar, porque entiende que esa educación que ellos quieren es mejor, pues se van al ámbito privado. Igual que en la salud pública hay tanta gente que no quiere estar en el espacio de la salud pública y concierta con las asociaciones sanitarias privadas, que es donde está el negocio. Entonces hay un planteamiento claro y evidente por parte del neoliberalismo, del neoconservadurismo y de las políticas educativas más conservadoras de privatizar y hacer desaparecer la escuela pública. Y por ahí va. Y por ahí está yendo desde hace muchos años. Entonces, generar políticas educativas públicas que vayan en la dirección contraria exige que los que gestionan desde perspectivas progresistas en algún momento la educación apuesten decididamente por ello. Y aquí tenemos en este momento una ley que tiene aspectos progresistas que están absolutamente iba a decir, la palabra exacta no me sale, pero están bloqueados, y van en dirección contraria por quien gestiona las comunidades educativas, las comunidades autónomas, que son los que tienen las competencias educativas. Sí. De tal manera que, además, el Estado y quien gestiona el Estado, por ejemplo, estos años y en años anteriores, gobiernos progresistas, no han sido capaces de enfrentarse y neutralizar esas políticas de las comunidades autónomas. A veces no se entiende muy bien por qué. No, pero al final... Pero ahí está. Es, el tema de la red de la educación privada es... Al final lo único que queda es hacer un contrapoder, porque es por muy gramsciano que nos suena, no deja de ser una maquinaria ideológica, va mucho más allá del rédito empresarial, pero la Iglesia, cuando abre una red de escuelas, tiene el mismo propósito que cuando abre varios medios de comunicación. Es una maquinaria de transmisión ideológica
que lo único que puede vencer eso es un contrapoder. Nos preguntan desde el Twitch, bueno, ya lo sabéis, llevamos el programa, podéis preguntar lo que queréis desde el Twitch. Nos pregunta Map Foto: ¿cuánto margen tiene el profesorado para mejorar la situación de la escuela pública más allá del Estado? Es interesante esta pregunta. Tiene mucho margen. El problema es que el profesorado, de forma generalizada, exceptuando ese pequeño movimiento de transformación de la educación, donde hay colectivos diversos, muy interesantes, muy comprometidos, el profesorado ha sido formado y está respondiendo no a los intereses colectivos, aun en el espacio de la escuela de titularidad pública. Entonces es un problema también de transformación de la conciencia crítica y de la capacidad crítica del propio profesorado. Está respondiendo mayoritariamente a una escuela selectiva, a una escuela clasista, a una escuela academicista, donde lo importante es la transformación del conocimiento, la transmisión del conocimiento oficial y acabar los programas que les dicen los libros de texto de forma generalizada, hacer exámenes y más exámenes, y todo eso está llevando a que el profesorado esté aducido por ese academicismo, de forma generalizada, digo, y evidentemente el alumno, la alumna que sale de la escuela sale sin capacidad crítica, sin capacidad reflexiva, sobre todo sin capacidad de pensar, por una parte, y sin capacidad de convivir democráticamente con los demás. Por eso hoy las polarizaciones en la democracia que vivimos son tan pronunciadas, porque es verdad que los medios de comunicación influyen mucho, pero también la escuela cumple su papel, y en ese sentido la escuela sigue siendo un instrumento de dominación de ese poder. El profesorado podríamos hacer mucho más, pero es tristísimo ver cómo hay generaciones jóvenes de profesorado que sin una capacidad crítica, sin un compromiso por lo público, etc. Y esto es muy grave. Y a veces lo denunciamos, sabiendo que hay minorías de profesorado muy seria, muy comprometida, pero muy débil en el ámbito mayoritario. Y ahí estamos los colectivos de renovación pedagógica, y ahí está la Marea Verde, y ahí está el colectivo DIME, y el Foro de Sevilla, y los movimientos de renovación pedagógica, y el movimiento cooperativo Escuela Popular, pero son todos colectivos pequeños, muy combatidos, y además muy combatidos desde hace unos años por toda una corriente antipedagógica, que se opone a toda posibilidad de innovación y de transformación profunda del sistema educativo. Y esto no solo desde posiciones conservadoras, sino a veces desde posiciones progresistas, que creen que son progresistas y que están ahí y combaten duramente, sobre todo en el espacio de la educación secundaria, cualquier posibilidad de transformación. Siguen centrándose en la transmisión, en posiciones muy academicistas, muy ilustradas en el peor sentido de la palabra, porque podrían ser posiciones ilustradas muy críticas, que creo que es en las que hay que situarse. Bueno. Comentabas antes, por el tema de las comunidades autónomas, y por irnos a lo material, a lo tangible, a lo que pudieran ver las vecinas y vecinos de Getafe, ¿cuál es la realidad que se encuentran en un contraste entre público-privado, público-concertado? ¿Qué es lo que se pueden encontrar las vecinas, vecinos de Getafe en los colegios? Comentábamos antes de que empezara la entrevista el tema de las ratios, del escaso profesorado, también de ya
¿cómo decirlo?, la nula capacidad también de reacción que muchas veces puede tener el profesorado frente a cosas que directamente le vienen impuestas. Es verdad, y además las políticas educativas, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid son brutales. Y tienen muy claro a quién hay que apoyar y a quién hay que dar el dinero y los recursos. Por ejemplo, este comienzo de curso está siendo tristísimo porque yo conozco centros de primaria aquí donde todavía a estas alturas faltan 8 o 10 profesores. Esto implica que no puedes poner en marcha el curso de forma normal. Profesores atendiendo a 2 aulas, profesores de apoyo, de atención a la diversidad, profesores de audición y lenguaje, de otras especialidades que tienen que estar atendiendo a clases sin poder atender a los alumnos que requieren esos apoyos. Las ratios prefieren cerrar aulas en el espacio de la escuela pública y abrir aulas en la escuela privada. Ahora hay un desafío y es la disminución de la natalidad. Bueno, pues la disminución de la natalidad repercute en la escuela pública cerrando aulas, no bajando las ratios, que sería lo lógico. Siguen manteniendo ratios muy altas que hacen a veces muy dificultoso al profesorado el poder atender bien esto. Lo que pasa, empalmando o relacionado con la pregunta anterior que decía qué pasa con el profesorado, qué hacemos, qué podemos hacer, es que estas situaciones... Me han hecho otra pregunta sobre el profesorado. Esas situaciones tan precarias y tan negativas en tu propia actuación docente como profesional deberían movilizarnos, pero radicalmente, como colectivo docente, y no. Entramos y estamos en la cultura de la queja, no en la cultura de organizarnos para transformar y responder a estas brutalidades de esas políticas educativas. Y además, a veces, es lo que hay, es lo que tenemos, hay una desesperanza y una conciencia negativa de decir, es que no podemos hacer nada. Pero que por otro lado también es muy distinto a cuál era el clima ciudadano que se vivía, lo comentábamos antes en el 2011, por ejemplo. Intuyo que también por la eclosión de los movimientos ciudadanos, por el 15M, ¿cuál es la chispa que falta? Entiendo que ahora estamos en un momento más de repliegue, pero... Ahí hubo un intento de respuesta colectivo en la educación, que fue la marea verde. Marea verde que se ha ido debilitando, pero sigue estando ahí. El sábado pasado hubo una convocatoria de la Marea Verde de Madrid para hacer una manifestación en respuesta a estas barbaridades. Fue una manifestación muy minoritaria, aunque fue, y es importante que se vea y se visibilice, que hay espacios y hay ámbitos de contestación y de protesta a esas barbaridades de estas políticas educativas. Pregunta Ruth Mija por el chat, ¿cuál es el papel de la escuela frente a la pedagogía, lo que comentábamos antes de los medios de comunicación y redes sociales? ¿Qué papel puede tener la escuela en este ambiente tan hostil que muchas veces se respira? Podría tener una capacidad de respuesta mínima y una respuesta a medio y largo plazo, que es generar ciudadanos críticos capaces de pensar por sí mismos. Y capaces de generar espacios de convivencia a partir de lo que yo denomino la escuela del cuidado mutuo, que es hoy un movimiento fundamental de aprender a relacionarnos, a convivir, a acogernos, que es lo que destruye esta sociedad tan individualista que tenemos, ¿no? El espacio escolar es el espacio de encuentro de toda la diversidad humana. El espacio público, el privado no, porque el privado, una de las cosas que hace es privar a todos de estar con todos los demás. Y eso es grave, gravísimo. En cambio, el espacio de la escuela pública podría ser no un espacio de reproducción
de una sociedad radicalmente injusta, sino que es el espacio propicio para generar el derecho de todos a la educación, una escuela crítica, una escuela que prepare ciudadanos para ser ciudadanos activos en la transformación de esta sociedad. No sé si he respondido, pero... Eso nos lo confirmará quien ha preguntado. Hombre, ¿sabes qué pasa? Que son preguntas que requerían todo un desarrollo mucho más complejo, y a veces uno tiende a la simplificación de... Sí, totalmente. Me están preguntando también que por el colectivo al que perteneces, ¿qué hacéis en la Escuela Abierta y quién puede participar y cómo? La Escuela Abierta es un espacio que a lo largo de estos 43, 44 años que llevamos de existencia ha participado mucha gente, no solo docentes, han participado trabajadores sociales, han participado familias durante mucho tiempo, y es verdad que desde hace años ha habido un debilitamiento de estos colectivos. Y hoy estamos ahí profesorado de infantil, de primaria, de secundaria, de educación de adultos. En algún momento hemos tenido algún profesor y profesora de la universidad, en este momento no. Y nuestras actividades son actividades sobre todo de autoformación permanente del profesorado, que es donde podemos incidir. Nuestra escuela de verano, que la vamos a celebrar la semana que viene, si quieres te cuento luego un poco el contenido, es un espacio de encuentro, de reflexión, de aprendizaje, de poner en común saberes, de poner en común alegrías, tristezas que nos produce todos estos problemas, sabernos que no estamos solos y que por tanto pensar diferente es saber que no estamos locos, que hay toda una serie de gente con la que podemos encontrarnos, autoorganizarnos, que es lo que en este momento está más debilitado. Y si percibimos en estos últimos años, y sobre todo a partir de la pandemia, que cuesta mucho reconstruir espacios colectivos. Y hay que hacerlo. Justo te quería preguntar eso, ¿qué os habéis encontrado al volver de la pandemia? ¿Cómo habéis afrontado los siguientes cursos? Incluso, ¿cómo afrontáis este que ha empezado hace poquito? Una cosa es cómo lo afronta la escuela y el profesorado, bueno, claro. Y otra cosa, cómo nos gustaría a nuestros colectivos de renovación pedagógica y demás que se afrontaran y que hemos notado. Sí hemos notado una debilidad a través sobre todo de el encuentro en las redes, donde lo presencial se ha debilitado. Nosotros creemos que es fundamental recuperar plenamente la educación o el espacio presencial como el espacio donde se establecen profundas relaciones humanas, educativas y convivenciales, que es desde donde se puede construir, mirándonos a la cara, donde se puede construir nuevamente y reconstruir lo colectivo, lo común, lo público. Y sí que hemos visto un debilitamiento de eso. La potencia de lo digital es muy fuerte. Y ahí engarzaríamos con otro problema, que es la revolución digital, a dónde nos está llevando, cómo está influyendo en lo educativo y demás. Y es otro mundo abierto ahí. Y vemos que el sistema educativo necesita recuperar plenamente la presencialidad y toda la potencia que eso tiene, pero no para volver a lo anterior, al COVID y a la pandemia, que es lo que se está haciendo, y además a veces con más insistencia. Este tiempo ha significado un debilitamiento en los aprendizajes y en el conocimiento y en los saberes oficiales
Entonces vamos a insistir en recuperar asignaturas, conocimientos a tope ahí, y eso está haciendo que la presencialidad no sea una presencialidad nueva, transformadora, crítica, sino que sea una presencialidad reproductora de la sociedad clasista, selectiva, autoritaria que tenemos. Vamos a ir terminando en breve, nos quedan 3 minuticos. Sí te quería hacer, que esta es muy importante siempre hacérsela a todos los colectivos, ¿cómo se os puede contactar? ¿De qué manera, si hay alguien que nos está escuchando, viendo, que diga, me gustaría participar en esto, de qué manera se os puede contactar? Tenemos una página web, pones escuelaabierta.org y ahí tienes... Es verdad que en esos somos poco digitales, sí. Pero tenemos ahí una página donde incorporamos, por ejemplo, el contenido de las escuelas de verano, algunas publicaciones que hacemos. El próximo fin de semana todo el mundo que quiera está invitado a participar en la escuela de verano. ¿Dónde es? Va a ser en el Colegio Miguel Hernández, colegio público, que nos dejan ahí un espacio a través de la Concejalía de Educación y del propio centro educativo, y ahí llevamos años celebrándolo. Con cierta irregularidad en la participación, en los últimos años hemos tenido ahí 5 o 6 años con una participación para nosotros muy grande, en torno a 200 personas, 180, 200 y algo, después de la pandemia llevamos haciéndolo 2 años y el volver a retomar eso con fuerza está costando, ¿no? Por eso queremos invitar de forma especial a que la gente se incorpore. ¿Es la semana que viene? La semana que viene empezamos el viernes a las 6 de la tarde con una conferencia abierta de qué desafíos tiene en este momento la educación y el sistema educativo. Esa ponencia al día siguiente nos la da, en este caso, una catedrática de la UNED, una persona muy interesante, Consuelo Díaz de Guevara, especializada en temas de inclusión educativa y otros de orientación y demás. El sábado por la mañana tenemos una mesa redonda sobre 3 desafíos especiales, que es el tema de la igualdad, el tema de la inclusión, segregación y el tema de género. Luego tenemos talleres, 5 talleres que giran en torno a diversos temas, muchos conectados con los temas positivos que plantea la nueva ley de educación, como son los diseños universales de aprendizaje, la generación de situaciones de aprendizaje y demás. Y por la tarde tenemos una mesa redonda sobre políticas educativas en la Comunidad de Madrid. Y acabamos... Hay para rebañar ahí, sí, y acabamos con un acto lúdico, una pequeñita obra de teatro muy divertida, de un grupo de teatro de Getafe. Y esa es nuestra escuela de verano. Qué bueno. Estamos empezando con viernes por la tarde y sábado todo el día, pero nuestra escuela de verano clásica era empezar el viernes y acabar el domingo a la hora de comer. Vamos a ver si somos capaces de retomarlo y de avanzar ahí. Es verdad que en estos años hay un afán de participación puntual en muchas cosas, pero hay muy poca o tenemos muy poca capacidad de enganche para que la gente se organice, se incorpore al colectivo y sobre todo la gente joven no acaba de enganchar ni en nuestros colectivos, sabemos de otros que tampoco. La gente va, participa puntualmente en la escuela de verano o en las actividades de invierno, que tenemos grupos de trabajo, seminarios, algún curso específico. Eso ya depende de la fuerza que tengamos para organizar a lo largo del curso esas cosas. Por ejemplo, presentamos libros de educación cada cierto tiempo, o organizamos debates abiertos sobre formación profesional, sobre qué pasa en la secundaria, qué pasa en primaria, en infantil, bueno, y ahí nos movemos. Entonces,
estamos abiertos a que la gente participe en el grupo, incorporándose al grupo, a las reuniones que tenemos, que suelen ser una reunión mensual de organización, de reflexión. ¿Dónde las hacéis? Las hacemos en el espacio colectivo de la Casa de la Educación, que es al lado de Juan de la Cierva, dentro del recinto del polideportivo. Ahí hay un antiguo colegio que estaba cerrado y que ese colegio ahora hay asociaciones educativas, sobre todo de alumnado con diversidad funcional. Vale. ¿De acuerdo? Así que estamos abiertos. Si la gente quiere participar puntualmente, encantados. Pero es verdad que lo que sostiene los colectivos son grupos que permanecen. Nosotros llevamos 43 años y ya nos parece un auténtico milagro. No, es impresionante. Así que... Pues os animamos desde aquí a participar, os dejaremos los enlaces y demás. Y Julio Rojero, muchísimas gracias por venir a contarnos. A vuestra disposición. Muchas gracias. Gracias a vosotros por habernos dejado participar en este espacio vuestro. Gracias. Vale, gracias. Muchas gracias. Y bueno, esto no para, ¿no? Esto sigue... ¿No paramos? No paramos, ¿no? Pues venga, pues seguimos. Ah, sí. Tenemos unas tazas maravillosas. Julio, muchísimas gracias. Muchas gracias. Oh, por supuesto. Aquí tenemos monitorizado a todo el mundo. Muchísimas gracias, Julio. Nos vemos. Y despedimos a nuestro invitado en esta entrevista y que la puerta del estudio no se cierre porque ahora tiene que entrar más gente. Entra Quique y Sara, que empieza nuestra maravillosa sección de ¿qué pasa en la uni? Quique, que te has vuelto un poquito viral en TikTok, me han dicho. ¿Tan pronto? Pero muy pronto, la verdad. O sea, es... Y bueno, estoy dando muchos golpes en la mesa, ¿verdad? Perdón. Bueno, que tenemos unas tazas maravillosas Yo también. No sé si se ve. Le pueden meter ahí el buen zoom. Ahí. Mira, qué maravilla, mi niño, mira qué maravilla. Las podéis pedir. ¿A cuánto estaban? Yo que sé, depende de cuánta gente. Pues depende de cuánta gente lo pida. O sea, si sois 3 o 4, pues las venderemos a 25 euros. Que sois 100 y la madre, pues la regalaremos, ¿te imaginas? Ojalá no llegamos a tanto. ¡Todavía! Quique, Sara, bienvenidas. Muchas gracias por pasaros por aquí. Muchas gracias a ti. Me has asustado con lo de que me estoy haciendo viral. Es que te has vuelto un poquito viral. Tuvo éxito el vídeo ese. Hombre, a mí relativo éxito, sí. Lo poco que vi yo, uno de los clips había alcanzado como más de 2000 reproducciones el mismo día que se subió. Está muy bien. Yo no piloto mucho de TikTok y esas cosas, pero me pasa a mí que... No sé, con humildad creo que podemos decir que está muy bien, sí. Con humildad podemos decir que somos la hostia. Bueno, comentadme, ¿qué pasa en la uni? Ya. ¿Qué pasa en la uni? Esa es la pregunta, ¿no? Pues pasan muchas cosas, pero hoy vamos a centrarnos en el tema de los horarios. Sí, uff. Sí, hay chicha. Hay chicha, sí. Bueno, he venido con Sara, que hay que presentarla, luego la interpelaré a ella. Estudiante de la misma carrera que yo, de Historia y Política, pero recién graduada. Enhorabuena. Gracias. Ha costado. Y tiene bastante experiencia en la uni y nos va a poder aportar mucho, pero dentro de un minutito, porque tengo que hablar sobre los horarios, que es sobre lo que vamos a hablar hoy. Los horarios. Es uno de los temas que más quejas ha traído en la universidad, y la verdad es que pues es obvio que es algo muy importante, porque al final trata nuestro tiempo, el de las estudiantes. Perdón, cuando dices los horarios, ¿te estás refiriendo a los horarios académicos de las clases o los horarios de funcionamiento de la universidad o un poco todo? De momento un poco todo y vamos a ir por partes, porque quiero empezar con las bibliotecas. Suelen estar abiertas normalmente 12 horas al día, de 9 a 9, que no está mal, pero podría ser mucho mejor.
al final necesitamos mucho más tiempo para estudiar, por las propias posibilidades que nos da la universidad y tal, tenemos que al final en ocasiones meter con calzador en nuestro horario el momento en el que vamos a la biblioteca, estudiamos o lo consultamos los libros que hay en la biblioteca o hacemos uso del material, que eso sería otro tema del que hablar, que no siempre cubre las necesidades de los estudiantes. Y además solo son esos días, 12 horas, porque los fines de semana nunca abre, salvo cuando es época de exámenes y ya empiezan a abrir, empiezan a alargar horarios, pero alargan los horarios solo de la Biblioteca de Humanidades y las de Sociales no. Y ¿Se está cerrado completamente los fines de semana de normal, sí. Sí, de sábado a domingo está cerrada todas las bibliotecas de la universidad. Sí. Menos en exámenes, que eso solo abre la Humanidades. No caben todos los estudiantes en la Carlos III de la Biblioteca de Humanidades de sábado y domingo. Pero ni cerca. No. Además, en exámenes hay muchísima demanda y colapsa. O sea, eso lo hemos visto y la gente que nos está escuchando Yo de la lo he vivido y universidad. penado también. Claro. Se me olvida que tú también estás ahí. A mí también, me queda poquito para dejar de serlo. Pero Por suerte, por desgracia. Bueno, la excusa que da la universidad a este respecto es que es una falta de presupuesto. La verdad es que yo los presupuestos de la universidad no los tengo impresos, no tengo los Excel de la universidad, pero sí sé que construyen edificios cada 2x3 y invierten en otras cosas. Entonces, permíteme que dude y que crea que a lo mejor es falta de gestión y no falta de presupuesto. Luego, otro tema bastante importante, cafeterías. Las cafeterías de esta uni cierran normalmente alrededor de las 5, dejando a toda la gente que tiene clase hasta las 9, pues prácticamente con una patada en el culo, nada más salir de clase. Y con un servicio externalizado, además. Eso es, ese es otro tema. Es que quería centrarme hoy en los horarios, pero claro, cuando vamos abriendo... No, es que no paras. Claro, cuando vamos abriendo melones, efectivamente no abarcamos todo. Pero el problema de los horarios se une también al tema de las externalizaciones, de precios, de los sueldos de las trabajadoras de la cafetería, que normalmente están desbordadísimas. Y es que en cuanto a la cafetería hay que tratar un tema que tiene que ver específicamente los horarios, que es el del periodo 2 de la tarde, 2 y media de la tarde. Porque si vais a la Carlos, sabéis que terminamos el periodo de lo que serían las mañanas de clase a las 2 y empieza el de la tarde a las 2 y media. Muchas veces, y Sara está como testigo de esto, yo lo he vivido. Además, es que en nuestra carrera especialmente, luego hablaré, teníamos este tipo de horario partido que te deja literalmente solo media hora para comer. En esa media hora se concentran a lo mejor cientos y cientos de estudiantes que quieren ir a la biblioteca, a la cafetería, a otros a la biblioteca también, y tampoco van a encontrar ahí muchas facilidades, pero bueno. Yo llegaba a comer en la biblioteca porque no había forma de poder comer en ningún otro lado. Eso es. En la cafetería al final te encuentras pues con otros cientos de estudiantes que tienen solo media hora, van a correr prisa, hay colas para los microondas y te traes algo y te lo quieres calentar, no te puedes sentar porque no hay sitio. Si pides algo van a tardar porque las pobres trabajadoras de la cafetería están desbordadas y solo es media hora. Es que lo concentra todo de una manera que se hace insostenible y los horarios partidos acaban por volverte loco. O sea, no solo el tema de tener que comer en media hora, es que tienes el horario a lo mejor que con huecos en el día o tienes unos días por la mañana, otros por la tarde y la salud mental, la rutina que te puede ayudar a lo mejor a ordenarte, es que brilla por su ausencia. Es que es imposible compatibilizarlo no hay con forma. un trabajo o un algo. Ese es otro tema, es que te me estás adelantando. Perdón. ¿Qué va? Me alegro de que me vayas diciendo estas cosas. Y luego ya lo que
lo que ya, digamos, encierra todo este problema en cuanto a horarios es, y en el programa anterior hablamos sobre este tema, es el propio campus, que se va cerrando progresivamente, se van cerrando las puertas a partir de las 5. No sé si ubicáis, la gente que nos está escuchando, pero detrás de la cafetería de Humanidades hay salidas que dan directamente a las Margaritas. Yo vivo al lado y tengo que rodear todo el campus para salir y llegar a mi casa. Que bueno, son a lo mejor 5 minutos más, pero creo que es muy representativo de cómo es la Carlos III. Lo hablábamos el otro día, en medio de la ciudad, de un barrio como Las Margaritas y tal. Al final es un muro, un troncho ahí plantado que ni siquiera te deja pasar a las 5 de la tarde, que ya no es de madrugada, que lo cierran por seguridad o lo que quieran. Es que a las 5 de la tarde no puedes atravesar para ir a tu casa. Y ahora vamos más en concreto a los horarios de clase. Hablábamos ya del tema de los horarios partidos, de los horarios asimétricos, que yo los he sufrido en mis carnes durante tiempo. Imaginaos tener que ir un día por la mañana, otro por la tarde, otro por la mañana, otro por la tarde. No hay forma ni siquiera de coordinar una hora a la que te despiertas cada día, en unos días que dediques a otras actividades, como puede ser trabajar. En esta universidad las posibilidades para trabajar en cuanto a horarios son terribles, y en cuanto a la asistencia también, porque se supone que en la universidad debería la asistencia recaer en nosotros y en nuestra responsabilidad nos dejara pues, plantear que nuestro estudio fuera más independiente. No sé exactamente cómo decirlo, pero sabemos que no estamos en el instituto, quiero decir, la asistencia no debería ser obligatoria en nuestra opinión. Y sin embargo, con el tema de Bolonia, prácticas cada 2x3, tal, pues la asistencia para muchos profesores es obligatoria. El trabajo, muchas veces, tengo compañeras que lo han sufrido, no es excusa para faltar a clase. Y aquí quiero sumar yo también muchas veces la propia incompatibilidad dentro de los propios horarios de clases que se van solapando, de como tienes asistencia obligatoria en ambas clases, obviamente tú no te puedes desdoblar y asistir a 2 clases a la vez, y al final muchas compañeras, que a mí me ha pasado, me pasa incluso este año, que tengo compañeras que les pasa, que tienen que renunciar a la continua o que se tienen que ir directamente a la extraordinaria porque no pueden ir a una clase porque les solapan la misma hora con otra, y no da la sensación de que la universidad dé ningún tipo de respuesta a eso. Para nada. De hecho, venía a contar una anécdota sobre los horarios que tienen mucho que ver con esto, porque yo estoy ya en tercero de Historia y Política. En nuestra carrera, a partir de tercero, la mayoría de asignaturas son optativas, y este año lo que habían pretendido es que todos los alumnos de primero y segundo fueran por las mañanas y todos los alumnos de tercero y cuarto fueran por las tardes, para evitar lo de los horarios asimétricos, que era una reivindicación que los estudiantes llevaban tiempo haciendo y demás. Y para que veas qué tal funcionó, yo en principio, si me lo venden así, yo lo aplaudo, porque de verdad que el tema de los horarios asimétricos es una forma de volverte loco magnífica, digamos. O sea, en un curso con horarios asimétricos en la Carlos III acabas, pues eso, con no sé, todos los problemas mentales que pueden ser. Con una ansiedad. Exacto, con todos los problemas posibles derivados de eso, que todos sabemos que es muy complicado. Pues sí, buena intención del nuevo equipo directivo y demás, que todos los alumnos de primero y segundo vayan por la mañana y todos los alumnos de tercero y cuarto vayan por la tarde. Vale, ¿qué pasa en nuestro grado este año? Que la oferta de optativas y demás de horarios sale muy entrado mayo o junio y tal, cuando la matrícula la tenemos que hacer en 14, y lo que sucede es que la gran mayoría de asignaturas optativas coinciden unas con otras. Pero
Que es la hostia. Además, sí, o sea, es que no... Obligatoria, ¿no? Sí, claro, los adjetivos no sé ni cómo decirlo, porque había gente que a lo mejor había ido de movilidad y tenía que repetir en obligatorias. Las obligatorias de tercero y cuarto se solapaban. No había forma humana de tener un horario más o menos decente en el que pudieras plantear, digamos, la mitad de asignaturas para este año tercero y las siguientes para cuarto. Era una cosa que me cuesta hasta describir porque es que 3 asignaturas en el mismo horario, a lo mejor tenías que cursar la tercera que a lo mejor no querías, pero se supone que si es optativa tienes que poder elegir de manera libre y demás. Luego está el tema de que en la página web que habla sí, Sara se ríe porque conoce de lo que estoy hablando. En la página web tenemos una lista de optativas que para nada tiene que ver con las que realmente se ofertan. O sea, nosotros literalmente hemos entrado a nuestra carrera pensando que teníamos una oferta de optativas mucho mayor de la que luego tenemos. Pero bueno, esto se tuvo que solucionar en julio, con cada uno en su respectiva casa, a través de reuniones y tal, y con correos electrónicos hacia el vicerrectorado y hacia la facultad y hacia la universidad, con quejas desesperadas por nuestra parte, porque pues eso, que no había forma de tener un horario decente. Y al final se pudo medio solucionar. Era tan fácil como escuchar a los estudiantes y que los horarios tuvieran, pues digamos, un poco más de sentido, pensando digamos, de una manera global. Y al principio no se nos escuchó y demás, o sea, digo, fue relativamente fácil porque había posibilidades de hacerlo mejor y no se quiso en una primera instancia. Pero al principio las quejas al respecto se nos respondió con que la delegación de estudiantes había aprobado estos horarios. Nosotros nos quedamos bastante patidifusos porque lo que luego se nos explicó, lo que había sucedido es que nuestro grado no tiene delegado de grado, digamos, que cada curso tiene un delegado y luego el grado en los 4 cursos que tiene elige a un cargo superior, que es el delegado de grado, y no teníamos. Habría que ver, luego, es que claro, se nos van abriendo dos frentes, habría que ver el por qué no tenemos un delegado de grado. ¿Es posible? Si quieres. Sí, o sea, nosotros el problema que tuvimos es que como tercero y cuarto comparten optativas, cualquier persona estando nosotros en cuarto, cualquier persona que estuviera matriculada en optativas o en obligatorias que habían cogido por movilidad de cuarto, aparecía como delegado de cuarto automáticamente. Entonces la gente que se presentó a delegado de tercero solo aparecía en votaciones para delegados de cuarto. Tuvieron un voto cada uno, que era el voto de ellos mismos, y entonces tercero y cuarto tenían el mismo delegado, que eran 2 personas de tercero, que nosotros no sabíamos quiénes eran. Entonces faltaba delegado y subdelegado de cuarto, porque eran de tercero, aunque figurasen como de cuarto. Entonces cuando llegó el momento de la reunión con la facultad, la que supone que tú tienes que elegir y votar cuál es el delegado de grado, no había nadie. De hecho, una de las personas que salió, creo que se fue de Erasmus en el segundo cuatrimestre. Pues la facultad dijo mala suerte. Sí. O sea, ese es vuestro problema. O sea, si vosotros nos encargáis de esto, pero claro, nosotros, el correo de votación de delegado llegó el último día que se podía votar, la gente ya no se estaba enterando de nada, es que no. Preguntabas, Julio, qué se hace en estos casos. Lo que se hace en estos casos, según nos enteramos mucho después, es preguntar a la delegación de la facultad, a la delegación de humanidades, que bueno, un poco mejor que la delegación de sociales sí es, porque digamos que tiene una visión a lo mejor que se acerca un poco más a la nuestra de lo que es la universidad, pero que en este caso no se preocupó por el grado de Historia y Política, ni siquiera tuvo
la solidaridad de pensar, ostras, es un grado que no tiene un delegado de grado, vamos a nosotros interpelarles y demás por preocuparnos de esta gente. Y además eso le sirvió de excusa luego a la universidad para decir, no, la delegación de estudiantes aprobó estos horarios. Y además, el hecho de que nosotros no tengamos delegado de grado, yo creo que representa un poco, aparte de todo el problema burocrático que ha explicado Sara muy bien, yo creo que, digamos que da una idea de la poca confianza que despiertan las instituciones que la universidad nos da para representarnos. O sea, porque si viéramos que la delegación de estudiantes sirve magníficamente para representarnos, defender nuestros intereses y demás, ostras, estaríamos todos en tromba intentando participar. Pero no es así y se ha vuelto a demostrar con este problema. No sirve de nada y luego en las reuniones esas que te decía en julio, imagínate tener que estar preocupándote por esto a 2 días de hacer la matrícula con estos problemas y haciendo las reuniones estas con la universidad, se nos decía, no, es que tenéis que tener delegado de grado, es que, claro, nos echan la culpa a nosotros de no habernos organizado según las maneras que ellos quieren. Bueno, este era más o menos el problema que quería tratar hoy, el de los horarios, y además hemos venido con Sara, que ya he dicho que es recién graduada en Historia y Política, y su perfil... Tengo una pregunta, perdón, porque quería preguntarte, porque tú has pasado toda la carrera en la Carlos III, ¿cómo viviste, relacionado con el tema de los horarios, el tema de la pandemia? Porque teníamos la universidad funcionando como al 70%, cobrando las mismas tasas, por cierto, sin ningún tipo de bajada. No sé si lo ibais a comentar. Sí. Ah, pues claro. Te he dicho que me adelantas. Perdón. Que me parece magnífico porque me quitas el trabajo a mí, pero sí. Precisamente tú entraste en... 2019. Imaginaros. Igual que yo. Pues mira, hacer cuentas, tú también... Yo entré en 19-20. Claro. En el curso 19-20. ¿En ese entraste tú? Sí. Claro. Tú también nos sirves como ejemplo magnífico de llegar a la universidad de repente COVID. Sí. Pues es que eso fue dantesco. ¿Cómo fue? Decir. A ver, es que... O sea, primer curso fue un poco caótico para todo el mundo, creo. O sea, nadie se esperaba que fuese a haber una pandemia, que cada uno se vuelve a su casa, tal. Fue un poco un descontrol, pero creo que también era bastante comprensible en cuanto a que no hubo mucho margen de error y yo creo que a la semana de volverme a mi casa ya estábamos dando clases online. Y la mayoría de profesores lo gestionaron bastante bien en cuanto a que cambiaron evaluación para hacernoslo más sencillo, pusieron bastante de su parte para que pudiésemos seguir un poco el ritmo de las clases, entendían que estaba todo el mundo igual de desesperado que ellos, entonces, bueno, pero segundo sí que fue ya el curso 2020-2021, que si las mascarillas, que si las ventanas abiertas, que si cambio de horario, que si la matrícula solo un cuatrimestre porque no sabemos si vamos a poder dar el segundo. Y eso fue un poco caótico en cuanto al tema de horario. Yo el primer cuatrimestre, o sea, lo gestionaron de manera que no tuviésemos que ir todos los días a la universidad. Las clases teóricas eran online, las clases prácticas eran presenciales. Estábamos divididos en 2 grupos y nunca coincidíamos. Bueno, al final luego sí que acabamos coincidiendo con el otro grupo, pero en teoría la idea era que fuésemos un grupo pues, de 10-15 personas, poca gente, sentados separados, con mascarilla, y que fuésemos a clase, pues ponte lunes y martes solo, en vez de tener cada día una clase práctica, pues lo teníamos todos concentrados en 2 días, de manera que se redujese también la posibilidad de contagio. Cuanto menos vayas a clase, menos te juntes con gente distinta, mejor. Y estaba bastante bien. Pero yo en el segundo cuatrimestre, esa optimización del horario acabó en que yo iba a clase los martes de 9 de la mañana a 6:30 de la tarde, porque tenía todas las clases prácticas el mismo día. Algunas eran online porque los profesores no se enteraron de que tenían que darlas presenciales y nadie les avisó y varios de mis profesores estaban viviendo fuera y no lo sabían.
Luego nos acababan juntando con otros alumnos porque había ciertas optativas que aunque tú quisieras dividir en grupo ya acabábamos todos juntos, o sea que el sinsentido este de cambiarnos de horario no tal, cambiaron una asignatura que antes era de segundo, la pusieron en primero, entonces dábamos clases con gente de primero, o sea que estábamos mezclados con aún más gente, era un caos. Y además yo creo que el problema fue, yo antes del COVID tenía el horario bastante razonable, iba todas las mañanas, libraba los jueves, pero eso, algún día entraba a las 9, algún día entraba a las 11 menos cuarto, algún día entraba a las 12:30, pero tenía clases solo por las mañanas. Y llegó tercero, y un poco tirando de las cosas, de que se habían descuadrado las cosas con el COVID, sumado al hecho de que no había aulas, porque tanto Historia y Política como Estudios Culturales habían aparecido como grados nuevos y de repente la universidad se había visto con 8 clases extra que no sabían dónde meter, pues yo igual iba 2 horas los lunes por la mañana, 1 hora el martes a primera hora, el miércoles 1 hora por la mañana, otra por la tarde. Sí, yo recuerdo perfectamente que los jueves tenía clase de 11 menos cuarto a 12 y cuarto y mi siguiente clase era de 6 a 7:30. Claro, ¿Qué hacías en ese hueco? Claro, yo me iba a mi casa porque vivo en Getafe, pero claro, me traía a los 5 compañeros que son de Madrid, que tardaban 1 hora y media en llegar a su casa y que decían, es que no me puedo volver, o sea, no puedo hacer 4 horas y media de transporte público al día, pero ¿qué hago? Aquí en septiembre todo es muy divertido porque comes en el césped, estás con tus amigos y te quedas un rato. Cuando empezó a hacer frío y a llover, la cafetería estaba llena. Podías ir a la biblioteca, pero es que ¿qué haces en la biblioteca cuando no tienes nada que...? Además que la cerraban súper pronto cuando fue el tema de la pandemia, la biblioteca la cerraban prontísimo, además. Con la mitad de los sitios, además, porque estábamos separados. No, eso fue un descontrol. Y cuarto igual, yo mi último año lo mismo. O sea, al final tuve buen horario porque cogí las asignaturas no en función de las que quería dar, sino las que no me fastidiaban mucho el día, pero un poco lo mismo. Una única clase una mañana, luego 3 clases seguidas con media hora para comer. El hecho de que muchas de las asignaturas, ahora la teórica y la práctica son seguidas, entonces son 3 horas seguidas con el mismo profesor, la misma clase. Que es, o sea, es denso y los profesores lo entienden. Nosotros con todo el problema de horarios nos han encajado, pues eso, 3 horas de la misma asignatura, es que no rindes bien. Que claro, los profesores lo entienden, te dan tus descansos, intentan hacerlo dinámico, pero es que aún así son 3 horas seguidas, que muchas veces la idea siempre había sido que tú en la teórica dabas algo y tenías varios días para prepararte la clase práctica con esos materiales, ya no la tienes. Entonces o los tienes que llevar de antes o tienes que tener de solapado la teoría con la práctica para poder... O sea, y eso los profesores que siguen el modelo teórica y práctica, no son muchos, hay otros que simplemente daban 3 horas seguidas de teoría. Eso yo lo he vivido también. Claro. Y en cuanto a la actividad universitaria, Sara, ¿cómo crees que ha afectado el COVID? Yo cuando llegué había bastantes cosas. Estaba una sangriada, creo que la primera semana que estuve aquí. La feria de asociaciones era súper mona, en plan había un montón de puestecitos con toldo por todas partes, súper llenos. De hecho hacían una como orientada a humanidades, no solo en sociales. Estaban por medio de la facultad, no como... Es que la última que hicimos estaba en sociales y a menos que tuviese clase por ahí no pasabas por delante y eran 3 mesas al sol. Y a una compañera le dio una insolación. Y había muchas asociaciones que ya no existen y se fomentaba mucho, había muchas charlas, había muchas cosas que hacer, el COVID lo paró. En segundo año no hubo apenas nada porque tampoco se podía estar en la universidad en general. De hecho, no te recomendaban que estuviesen grupos de gente demasiado grandes juntos que bueno, o sea, no dejaban de ser las direcciones sanitarias del gobierno que ok, pero paró completamente, varias asociaciones desaparecieron, teníamos una asociación feminista, la Katana. Katana desapareció, otras perdieron mucha fuerza. Y yo cuando empecé tercero, menos a lo mejor abrir brecha, el resto de asociaciones que había eran simulaciones parlamentarias y poco más. El resto de asociaciones habían caído en ¿Y asociaciones ultracatólicas? Que no diremos nombres, pero... Eso estaba bastante para el tercero, lo ha ido cogiendo fuerza este último año, pero con mucha fuerza. Pero ahí se han mantenido. Sí, pero al final hay un
tejido asociativo que, bueno, pues que se ha aprovechado una determinada coyuntura, como puede ser la pandemia, para pegarle el estacazo que se necesitaba para que la gente dejara de asociarse. Así es. Que muchas veces sucedía que tú tenías unos intereses concretos, dices me voy a ir a esta asociación y en la propia web de la universidad aparecían un listado de asociaciones que ya no estaban operativas, pero que sin embargo a priori en la web parecía muy bonito decir, anda, mira cuántas cosas tiene la uni, y luego les preguntabas a la gente de la universidad, me refiero de la propia burocracia interna, te decían, ah bueno, no sé, es que esto lo llevan las asociaciones, nosotros no tenemos ni idea. Sí, no, y por supuesto, Nadie sabe quién lleva asociaciones en burocracia. O sea, yo he hablado con tanta gente. ahora hay un vicerrectorado nuevo de asociaciones y no sé qué. Una compañera, bueno, de hecho Lucía, la entrevistasteis el otro día, que también es de la universidad, y estuve hablando con ella el otro día y, bueno, pues, podríamos traerla a que nos contara las cosas que dijo, pero está claro que no es un vicerrectorado para... Se supone eso, que para facilitar la burocracia para las asociaciones y demás, pero no creo que nos dejen a las asociaciones que, por ejemplo, no seguimos digamos, el dictamen de la universidad, que a lo mejor tenemos algunas reivindicaciones que queremos defender los intereses de los estudiantes ante problemas como los que he tratado antes. Ya te digo yo que los problemas burocráticos no nos los van a solucionar. Y hablando de asociaciones, Sara, quiero que nos cuentes un poco sobre La Deriva, que es la asociación que fundasteis, bueno, la mayoría es de tu año de Historia y Política, ¿verdad? Y cómo llevó eso hasta la Asamblea de Estudiantes, que se fundó el año pasado, en la que yo acabé entrando, y luego, si da tiempo, no sé cómo vamos de tiempo, podremos hablar de... A mí, mientras no me hagan ninguna señal, vale, un palumpas de fuera, yo sigo tirando. Vale, hasta que la actividad de la Asamblea de Estudiantes, a lo mejor podríamos dedicarle una sección más en específico, pero empezó el año pasado con algunos éxitos, en mi opinión. También con modestia diré que hubo actividades que se realizaron, o al menos el hecho de llevarla, digamos, como que zarpe el barco ya fue bastante. Y yo, como me subí con el barco ya casi zarpado, quería preguntar a Sara, que venía de estar en La Deriva y que participó en la Asamblea de Estudiantes. Así que Bueno, nos explique. Acercaros un poquitillo al micro. Estamos un poco lejos. el proceso de La Deriva fue largo y tortuoso. Empezó con un grupo de gente hablando de los horarios. O sea, pues eso, las 5 horas que se nos quedaban colgadas entre clase y clase. Un grupo de compañeros y yo empezamos, pues, o sea, esencialmente a hablar de eso, de que estamos un poco cansados de los horarios, de lo que nos estaban haciendo. Yo, una conversación que tenía con un amigo mío de Sevilla, que también está en la universidad desde hace bastante tiempo, que es algo que comentamos el primer año que llegamos. Nuestros padres habían ido a la universidad, tanto en Granada como en la Universidad de Sevilla, y siempre hablaban de la universidad como un sitio en el que se lo pasaban muy bien, que hacían muchas cosas, que había mucho tejido asociativo, que siempre organizaban cosas, y los dos decíamos, es que yo no... ¿Dónde está eso? Es que yo voy a la uni, voy a clase y me voy. Y si me quedo en la universidad más tiempo que ese es porque o tengo que estudiar en la biblioteca o tengo que comer antes de otra clase. No había nada que me hiciese estar en la universidad fuera de eso. Y claro, luego también eso, amigos míos estaban en la Complutense, en la Universidad de Sevilla, que lo mismo, que hacían muchas cosas, que tenían muchos talleres organizados, que estaban en revistas, que estaban en asociaciones, que organizaban debates, clubes de lectura, y aquí no había nada. Sanidades. Y no sé, un poco hablando de ese tema, del hecho de que estábamos un poco frustrados con que la universidad fuese un sitio tan hostil en el que no hubiese nada de espacio para los estudiantes, empezamos a plantear la idea de fundar una asociación universitaria que pudiese motivar un poco eso. Yo creo que nos llevó entre 4 y 6 meses de burocracia poder tener la asociación estudiada, o sea, aceptada, pues necesitábamos unos estatutos, necesitábamos firmas de 10, 15 personas, necesitábamos los estatutos firmados, necesitábamos un acta, pero... Además, creo, también nos lo estuvo contando
contando Lucía, con el tema del nuevo vicerrectorado, no sé si son más personas las que se necesitan para fundar una asociación. Bueno, Puede ser, no sé. otra traba más. A ver, ¿En eso cuánto fue... estaba la cosa? ¿En cuánto estaba de gente necesaria para hacer una...? Nosotros necesitamos entre 10 y 15 firmas, que... O sea, yo empecé a coger a gente de mi clase que me firmase y ya está, tampoco requería mucho. Realmente necesitamos 4 personas que apareciesen como cargos administrativos de la asociación y gente que firmase los estatutos, pero luego necesitamos un acta como de creación de la asociación, que eso sí necesitaba un poco más de firmas, pero o sea, eso era lo menos complicado realmente. Los estatutos nos lo echaron para atrás un par de veces, teníamos que cambiar cosas. Una de las cosas que nos echaron para atrás fue el hecho de que nosotros habíamos puesto que si la asociación se disolvía, los fondos que hubiese podido recaudar se iban a repartir entre otras asociaciones que nosotros considerásemos, y nos dijeron que no, que eso había que cambiarlo, los fondos tenían que volver a la universidad. Es muy revelador eso. A pesar de que la universidad no nos ha dado nada de dinero. No, lo de la financiación con Claro. las asociaciones, Claro, fuerte. claro, y encima, pues por suerte o por desgracia, antes mencionaba el tema de las sangriadas, bueno, es una actividad en el campus social que podemos estar muy de acuerdo, pero tiene el tema del alcohol, que a lo mejor es debatible, pero al final es la única forma que nos dejan a las asociaciones de autofinanciarnos, porque no tenemos otra vía. Y claro, la universidad... Según qué asociación. Bueno, claro. Hay otras asociaciones que sí tienen como más facilidades. O Para... sea, Pues tú, sí. tú puedes pedir, o sea, tú planteas memorias de proyectos a principio de curso y puedes pedir financiación para ellos y te la pueden dar o no. En función del proyecto que tengan te dan más o menos dinero. Ciertas asociaciones de simulaciones parlamentarias y relativas han llegado a tener 5.000 euros, que bueno, al fin y al cabo traen ponentes, organizan varios días, tienen que reservar espacios, pero luego las simulaciones parlamentarias se cobran. Y las asociaciones universitarias por ley no tienen que ser sin ánimo de lucro, entonces ¿a dónde va ese dinero? Yo la verdad es que no tengo ni idea, pero es muchísimo dinero. Claro. Cobran entre 25 y 40 euros por participación, entonces... A mí me gusta decir que a la universidad le gustan las asociaciones de política, pero no le gustan las asociaciones políticas. Sí. ¿Sabes? Las asociaciones que plantean solución a problemas o que tienen una visión de universidad pública o de izquierdas, no les gustamos. La asamblea de estudiantes también sabemos directamente por experiencias que hemos tenido que no gustamos. Es curioso, siendo la universidad hecha para el sur, para los hijos de los obreros, no sé, o sea, dice mucho, se diferencia mucho lo dicho incluso en la propia web y en la propia historia que te cuentan cuando entras a la universidad y luego lo que sucede Así es. dentro. No, que nada más que hay que venir y verlo, ¿no? Que no... Pero no sé, yo tengo que decir que es verdad que nuestras primeras trabas no fueron tanto ideológicas, diría, sino burocracia, una burocracia terrible, mal organizada y que dio muchos problemas. O sea, nosotros nos presentamos con otro nombre antes y resulta que habían presentado una asociación casi de manera paralela con el mismo nombre. Entonces, bueno, se supone que nosotros que habíamos entregado más tarde, pues nos tendría que haber dicho, no lo siento, este nombre ya justo lo ha cogido la asociación, tenéis que cambiarlo. Eso tardamos como un mes en que se dieran cuenta, pero es que luego cuando más o menos dijimos, vale, tuvimos que volver a imprimir todos los papeles, cambiar todas las cosas y volverlo a firmar con el nombre nuevo de la asociación, me llega un correo y me dan a mí el correo de esta otra asociación con el nombre anterior porque lo han mezclado. Yo intento ponerme en contacto con gente, a mí no me hace caso nadie. Yo sigo teniendo ese correo porque los otros no lo han reclamado y la universidad decidió que pasaba el tema. Fue como eso, más caos burocrático que otra cosa, porque supongo que no están acostumbrados a demasiadas peticiones de asociaciones nuevas, que tampoco habrá gente que tenga esa función en concreto asignada
y que en el momento en el que hay algo mínimamente confuso nadie sabe cómo resolverlo. También hay bastante poco personal administrativo y no, es que no les da la vida. Entonces, cuando por fin conseguimos sacarlo para adelante, intentamos pedir financiación, nos dijeron tenéis como 20 euros en la copistería de la universidad para carteles. La copistería de la universidad es excesivamente cara. Es carísimo. Se nos acabó en un día. ¿Qué sacasteis? En 2 carteles pequeños, ¿no? Con 20 euros a lo mejor... No, sí, de hecho imprimimos panfletos. 3 panfletos... Imprimimos panfletos y el señor nos dijo que nos preguntó que si nos lo quería cortar, le dijimos que sí, por favor. Y luego cuando fuimos a echar nos dice, bueno, pero es que son 12 euros por cortaros los panfletos. Y nosotros, ¿perdón? Al final no nos lo cobró porque no nos lo había dicho, tal, le dimos lástima, fue muy majo, pero fue como... Tenemos una participación, tenemos varias participaciones en el chat, 17, Pablo 19. Comenta, a Anudi le dieron dinero para traer al secretario general de la ONU, no sé cuánto fue, pero sí tuvo que venir desde Nueva York. Sí, que dan dinero para traer a ponentes y que muchas veces ese dinero está... O sea, la memoria del proyecto tiene que estar justificada cada gasto. Y mi pregunta es un poco luego con el dinero que cobran por la participación y la participación tan grande que tienen algunas de ellas, es qué pasa con ese dinero. Claro, o sea, queremos dejar claro que aquí no cuestionamos que reciban dinero las asociaciones, sino que no haya un parámetro, digamos, igualitario entre por qué a X asociaciones parece dar la sensación de que se les permiten más facilidades y a otras se les ponen más trabas. O sea, no estamos en contra de que a Nudi les den pasta, estamos en contra de que, porque ellos sí y el resto no, ¿sabes? Es una cosa que... Claro, que sea un presupuesto escaso para asociaciones, habría que plantearse por qué, y luego hasta qué punto, porque ahora mismo se prioriza eso, que es un evento una vez al año, que es un gasto de dinero, versus otras cosas que a lo mejor están mucho más orientadas a vida estudiantil. Claro, no hay un fondo mínimo, un rollo de decir, os damos esto mínimo, aunque sea para fotocopias, aunque sea para tal. Los 20 euros de fotocopias en copistería, luego el resto, cada proyecto tienes que organizarlo. El problema es que eso se tiene que hacer en septiembre, cuando empieza el curso. Normalmente todos somos de fuera, entonces hay que reunir y tal. Bueno. Es complicado, que a menos que tú tengas una estructura tan grande como este tipo de asociaciones que llevan mucho tiempo, que trabajan con gente de otras universidades que ya hacen este tipo de modelos, o Abrir Brecha, por ejemplo, que tienen, o sea, Abrir Brecha está en varias universidades, tiene un sistema organizativo mucho más grande que universidades, o sea, asociaciones como la nuestra, que era pequeña y 4 pobres desgraciados que no sabíamos hacer nada. Entonces no sabíamos cómo, vale, sí, queremos traer a un ponente, pero es que yo no te puedo decir en septiembre si para una charla que quiero organizar en marzo el ponente va a querer venir y cuánto dinero voy a necesitar, porque es que no me da la vida. Entonces el tema de presupuestos es bastante complicado y luego ya está el hecho de que te lo acepten o no. Entonces, nosotros sí que nos hablamos con la universidad si sería posible darnos un fondo, en plan, tampoco estamos pidiendo 1.000 euros, o sea, algo para poder imprimir más cartelería, por si el hecho de que quisiéramos hacer algo, pudiésemos. Nosotros trajimos en la deriva a un profesor que era conocido de un compañero mío, que está en el grupo Barbaria, estuvo dando una charla sobre modelos de universidades alternativos, le invitamos a un café con nuestro dinero y el señor vino porque era amigo de Juan y quiso venir, pero no dábamos más. Entonces es verdad que es complicado fomentar cosas en la universidad porque el proceso burocrático detrás de ello es muy complejo. Yo no quisiera ser conspiranoico, pero a lo mejor están... Pero lo vas a ser. Pero a lo mejor están contentos con las 4 asociaciones grandes que hay, que no cuestionan mucho la universidad, que colaboran, que hacen los modelos estos de las Naciones Unidas o parlamentarios o lo que sea, y que haya nuevas asociaciones que a lo mejor planteen cosas tan sencillas como la que planteaba la deriva, de una universidad abierta, de una universidad con actividad universitaria, y que además esté preocupada por los problemas como el de los horarios, que es el que tratábamos hoy, no les viene bien. O sea, digamos que
los brazos abiertos para cualquier asociación, sea cual sea su ideología o sus planteamientos y tal, no los tienen. Y a lo mejor es como dejar la puerta ligeramente cerrada, no vaya a ser que vengan 4 rojos, monten una asociación y empiecen a decir cosas tan rojas como: oye, queremos un horario que no nos vuelva locos, oye, queremos que la cafetería esté abierta, oye, queremos que la biblioteca esté abierta, queremos que se nos oiga, que se nos escuche al menos en la universidad, y que el campus sea algo abierto en el que podamos pasar tiempo de calidad, socializar y demás. No sé, la conspiración sí es tan alocada, pero creo que esta universidad no querría que el estudiantado estuviera verdaderamente unido, organizado y coordinado para plantear una respuesta a estos problemas y tener una actividad propia que le haga que su experiencia universitaria sea mejor. Así que bueno. Sí, yo creo que la primera traba principal es la burocracia. O sea, primero para conseguir asociarte, luego para pedir fondos. Tienes que pedir permiso para colocar carteles. Que cuando le comento a compañeros de otras universidades me dicen... Quiero aprovechar este momento que estamos comentando de que no me duraron ni un día los carteles que puse en el slam en el edificio 14. No. Y sin embargo los de la Fabric, pues por lo que sea, ahí siguen promocionando un evento que es para dentro de un mes. Nada, simplemente quería desahogarme. Hay que pedir permiso porque me para jodió poner bastante. carteles, o sea, hay un tablón de asociaciones, o 2, en edificios a los que realmente no va mucha gente. Si quieres poner carteles en otros tablones, y tienen que ser tablones, no los puedes poner por las paredes, tienen que ser los tablones que hay, tienes que pedir permiso específico para ellos, si no te los quitan. Hay que pedir permiso para cualquier cosa. Tengo que decir que es verdad que yo todas las veces que he pedido un aula o cosas así, en 2 días estaba solucionado y con el permiso, en eso son más o menos eficientes. Pero es verdad que la primera vez que pedimos, que queríamos estar fuera repartiendo folletos y poner un poco una mesa de información, yo pedí una mesa y cuando pedimos sillas nos dijeron: ¿pero habéis reservado las sillas? Y nosotros, ¿cómo? Dice, que si habéis pedido también las sillas, y nosotros, no. Dice, si no has pedido la silla tienes que poner una incidencia y a ver si te las dejamos, pero es que tienes que pedir. Entonces hay que pedir tipo, quiero 2 mesas y 4 sillas. Si no, no te dan sillas. Pero es que si quieres, pides un altavoz y ellos te dan el altavoz, pero si no reservas también el punto de luz para enchufar el altavoz, te dan el altavoz pero no puedes enchufar. Carlos III, amigos. Así es. ¿Qué pasa en la uni? Pues entre otras cosas esto. Le vamos a renombrar a qué no pasa en la uni. Exacto. Y nos has hablado sobre la deriva, cómo empezó. La verdad es que ha sido bastante interesante. Y una de las iniciativas de la deriva, si no lo tengo entendido mal, era crear una asamblea de estudiantes en la UC3M. No era como tal crear una asamblea de estudiantes, sí que es verdad que cuando empezamos a hablar de la asociación era una de las cosas que nos llamó la atención, en plan, que no hay asamblea de estudiantes, pero es verdad que habíamos complicado postularnos directamente como asamblea de estudiantes, de nuevo 4 chavales de historia y política, pero sí que tanto en los estatutos como en los principios básicos de la asociación, que es lo que entregamos a la universidad para constituirnos, está que la deriva se postulaba como nexo de unión con otras asociaciones estudiantiles para fomentar la vida universitaria, tanto no solo a nivel lúdico, sino político y un poco combativo, por llamarlo de alguna manera. O sea, que queríamos no hacer cosas por nuestra cuenta, sino estar en contacto frecuente con otras asociaciones y con ellos intentar hacer actos y cosas por el estilo. Y empezamos a estar un poco en contacto con compis de Abrir Brecha, porque hablamos un par de veces con ellos, fuimos a un par de actos suyos, ellos empezaron a venir a actos nuestros, y en el último acto que hicimos nosotros estaban varios compañeros de Abrir Brecha y les propusimos el hecho de que nos gustaría hacer algo con varias asociaciones. Entonces
entre Abrir Brecha y La Deriva empezamos a contactar a otras asociaciones universitarias y todas las que nos respondieron que sí, nos reunimos en el despacho de asociaciones varios días a lo largo de un par de meses para empezar a hablar de la asamblea para formar una asamblea de estudiantes. Eso fue un poco lento porque empezamos ya casi a final de curso, entonces lo tuvimos que dejar luego para el curso siguiente. Es verdad que tardamos, nos pusieron muchas... No nos estábamos constituyendo como asamblea de estudiantes, sino que queríamos reunir a gente a la posibilidad de formar una asamblea de estudiantes. Nos echaron para atrás muchas de las cosas que pedimos, pusimos una pancarta, nos dejaron permiso para poner la pancarta, pero cuando vieron lo que había escrito, porque teníamos que especificar exactamente qué es lo que había escrito en la pancarta, nosotros no habíamos puesto lo de la asamblea de estudiantes ni que nos íbamos a reunir en el hall. Luego me escribieron a mí, que era la que había pedido el permiso a la pancarta, para echarme la bronca al respecto. Luego vinieron los de seguridad durante mucho rato, el momento en el que nuestra primera asamblea, que al final no pasó nada porque de nuevo éramos 30 personas. ¿Alguno más? No éramos muchos. Como que estaban un poco vigilando qué hacíais. No, vinieron a decirnos que no fuésemos. Sí. Bueno, el otro día lo mencionó Pablo. Por dar un poco de contexto, la pancarta rezaba: ningún rector te representa. ¿Cómo era? Asamblea de estudiantes, hall en tal hora, tal día. Esa fue la primera gran asamblea que se hizo. Reunió a lo mejor, pues sí, 30, 35 personas, que no sé, no éramos pocos, pero tampoco muchos. Y estábamos en el hall del 15 y ahí nos unimos otra gente que no estábamos en ninguna asociación. Como ha explicado Sara, venía un proceso previo de coordinarse entre asociaciones y además entiendo, la voluntad de que se uniera gente, digamos, de manera independiente. Sí, claro, la idea era usar la capacidad organizativa y de convocatoria de las asociaciones para lanzar la asamblea, pero que luego la asamblea fuera algo aparte de asociaciones. Y de hecho, desde entonces siempre ha sido la asamblea de estudiantes algo aparte de asociaciones. Lo que se ha usado en las asociaciones es para coordinación con las facultades, para pedir permisos, un poco porque burocráticamente la asamblea de estudiantes no tiene acceso a nada, entonces necesitamos el respaldo de las asociaciones para eso. Las compis tanto de Pan y Rosas como de Abrir Brecha además tenían materiales para pancartas, tenían bastante más apoyo logístico. Abrir Brecha nos prestó bastantes cosas, Pan y Rosas también pusieron dinero para imprimir la primera tanda de carteles porque no teníamos nada de dinero para la asamblea de estudiantes. Entonces eso, claro, las asociaciones estaban un poco para apoyar burocráticamente un poco el concepto de la asamblea, pero la asamblea se postulaba como algo independiente a las asociaciones. Ya éramos gente no de cada asociación, sino de la asamblea de estudiantes en conjunto. Y no les hizo demasiada gracia. Nos intentaron echar. Les dijimos que mira, que no estábamos haciendo ruido, que no estábamos cortando el paso y que sabíamos que no habíamos pedido permiso, pero que no nos parecía que tuviésemos que pedir permiso para reunirnos entre estudiantes. Y al final nos dijeron que bueno, que no nos podían hacer nada, nos podían pedir que nos fuésemos, pero ya está. Y luego han ido siendo un poco más laxos en ese aspecto, o sea, cuando volvimos a poner carteles, volvimos a reunirnos gente, ya si había problemas hablábamos con la decana y la decana nos decía, vale, pero no hagáis ruido. Y más o menos han ido pasando un poco de nosotros en ese aspecto. Con la sangriada al principio no nos dieron permiso, ¿no? Bueno, nos dieron el permiso para el espacio. No les parecía bien, como comentaba antes, el tema de vender alcohol y demás. Lo hablamos con ya se me olvida ya, vicerrectorado, vicedecanato, yo no sé. Bueno, fuimos a hablar con la universidad, nos dijeron, bueno, vale, nosotros contamos pues toda nuestra situación, es la única forma de autofinanciarnos, es la única forma de que haya algo de actividad en la universidad social. Hay otra asociación que está vendiendo cerveza hace un mes y no le habéis dicho nada. Hay otras asociaciones que sí que lo han hecho y no ha habido ningún problema. Y
bueno, más o menos se consiguió tirar la sangriada para adelante el año pasado. Fue muy bien porque, entre otras cosas, nos sirvió para ampliar la base de la Asamblea de Estudiantes y ampliar, digamos, el tejido social. Digamos, hicimos amigos, o sea, quiero decir, o sea, sonará ridículo, pero jolín, empezamos a conocer a la gente que eran vecinos nuestros, también estudiantes de nuestra misma universidad, pero que no conocíamos. Y pues sacamos dinero, es verdad, eso estuvo muy bien, porque si teníamos todos los carteles para la asamblea los habíamos estado pagando nosotros. Claro, nos tiramos un poco a la piscina con la financiación y al final se recaudó, pero... Que no fue un pastizal, pero es verdad que yo estaba en un momento financiero delicado, estaba poniendo 5 o 7 pavos para imprimir carteles, que no es mucho, pero que no tenía, ¿sabes? En precariedad se nota ese dinero. Claro, al final, pues eso, creo que fue muy bien. Fue, digamos, además, no solo fue sangriada, durante la mañana se hicieron unas jornadas, se hizo una charla coloquio que tuvo bastante éxito sobre estos temas, sobre la universidad, sobre la actividad estudiantil, el movimiento estudiantil y demás, y se consiguió que la gente de la universidad se moviera algo, al menos ese día, porque además coincidió, y volvemos a mencionar a nuestra compañera Lucía, con el intercambio de ropa que ella organizaba. La verdad es que fue una actividad que estuvo muy bien y se combinó de una manera bastante positiva, porque en el césped estábamos nosotros con la sangriada. El referéndum de la sanidad. Claro, es verdad. Todo a la vez. También lo combinamos. El referéndum por la sanidad pública que hubo el año pasado en Madrid, que se hizo también en universidades, y estuvimos con una mesa también allí. Y lo que organizaba Lucía era un intercambio de ropa, que la verdad es que estuvo muy bien. Además tenía ese contenido, digamos, de crítica al consumo textil, y lo que contamina y cómo se fabrica y demás, y a favor de que la gente a lo mejor intercambie la ropa que no usa para que no tengan que ir a comprar a Inditex. Entonces, digamos que estuvo muy bien ese día, la verdad. Luego hubo más actividades de la asamblea durante el año, una un poco más tortuosa, que ya comentaremos, alrededor de que la verdad es que esto sí que es poco gracioso, porque hubo una charla transfoba en la que colaboraba el Instituto de Estudios de Género de la Universidad con el Totus Tus, que era aquella asociación que mencionaba antes ultracatólica, y que efectivamente la Asamblea de Estudiantes sirvió de plataforma para coordinarnos todas las estudiantes, que en aquello nos parecía una aberración. En mi primer año de carrera había intentado dar una charla en contra del aborto, a la que la delegación se había negado completamente y que todo el mundo se había llevado las manos a la cabeza. ¿Qué momento? Porque no, o sea, como que pidieron permiso para hacerla en Colmenarejo y luego empezaron a mandar correos que la iban a hacer en Getafe, pero nadie les había dado permiso. La delegación dijo que ellos no iban a dar permiso para ese tipo de charlas, que lo sentían un montón. Y claro, después que esa asociación en la que 3 años antes todo el mundo se ha llevado la mano a la cabeza porque ha hecho una charla anti-aborto, está dando una charla en colaboración al Instituto de Estudios de Género. Es fuerte. Fue muy fuerte. Al final, con los medios que contábamos, pudimos al menos que aquello no quedara sin una respuesta. Se protestó ante el aula donde se iba a hacer la charla, y eso, yo creo que lo que quería comentar es que fue positivo porque al menos gracias a la Asamblea de Estudiantes conocíamos a la gente que estaba igual de indignada que nosotras sobre esta charla, y se pudo coordinar y fuimos un grupo a protestar. Una acción conjunta. Una acción conjunta, porque al final si no te asocias, no colaboras con las compañeras y demás de tu propia universidad, estas cosas pueden campar a sus anchas, y creo que hay una mayoría que
no lo podemos concebir y no queremos permitirlo. Fue una charla que, pues eso, que cuestionaba las realidades de las personas trans desde una perspectiva pues, de feminismo transfobo, colaborando con el ultracatolicismo, que ya sabemos cómo trata este tema. Y la verdad es que, bueno, digamos que eso es lo que quería decir, que la parte positiva es que al menos pudimos darle respuesta gracias a asociarnos, así que, o a colaborar entre las estudiantes. Así que ese mensaje que también quede, que estas cosas, la actividad universitaria, como la sanidad que hicimos, la reivindicación, la defensa de problemas como los horarios o las respuestas a problemas como el tener una charla de este tipo, solo se consiguen cuando nos asociamos, cuando nos preocupamos por las compañeras y cuando creamos, digamos, tejidos que puedan dar respuesta a estos problemas. Y ya estaría, ¿no? ¿Qué? Ah, que la taza. Si ya la hemos enseñado antes, la gente va a acabar harta de la que... La gente va a poner en el chat que sí, que he visto la taza. Está muy bonita. Pues ya lo habéis escuchado. Habla con tu vecina, habla con tu compañera de trabajo, habla con tu compañero de universidad y hay algo mágico cuando de repente hablas y la otra persona te dice, uy, a mí también me pasa. Y en ese momento comienza algo que, por mucho que intenten convenceros de lo contrario, es muy difícil de parar. Pues yo creo que te vaya, no son palupas. Nada, yo creo que ya podemos dar por terminado esto. La Virgen, 1.48 de programa. Bueno, esto parece la maratón de la TV3. Nada, Quique, Sara, muchísimas gracias por todo lo que nos habéis contado, que creo que va a traer bastante chicha, bastante. Sí. Esto, como os digo yo siempre, esto luego lo tendréis en YouTube y luego lo tendréis cortado y salpimentado al punto en TikTok. Poco más. Muchísimas gracias. Gracias a todas las que habéis participado en el chat, que no habéis sido pocas, la verdad. Próximos eventos. Y cierto, próximos eventos. Vale, necesito que me chives una miqueta un poquitico lo que tenemos la semana que viene. La semana que viene tenemos 2 actos. Uno es el viernes, ¿puede ser? No, el miércoles. Vale, el miércoles a las 7 de la tarde tenemos el taller de traducción política, que básicamente pues va a explicar un poco de qué va toda esta cosa de la nueva ley educativa, de por qué hay tanto Cayetano cabreado con la ley y por qué probablemente no se haya parado a mirar y decir, uy, tampoco me deja tan mal, pero bueno, comentaremos esto, muchas más cosas. También ese mismo acto estará en directo también en Twitch para que lo podáis seguir si no podéis venir, pero lo suyo es que vengáis. Y luego el domingo a las 6:30 puede ser, tenemos un cineforum, que eso obviamente no va a estar por Twitch, en el que proyectaremos la película White Plus, que es tremendo peliculón, la recomiendo bastante, y habrá un coloquio posterior que también va muy íntimamente ligado con el tema de la educación, que como ya sabéis es lo que más estamos hablando en este mes. Y creo que no me dejo nada, que en el próximo programa. Ah, bueno, el próximo programa, que el próximo programa es el domingo que viene, ¿no? Ah, pues el próximo programa es el domingo que viene. Eso es verdad, esto es importante. No siempre vamos a estar ad eternum todos los domingos con programica, pero de momento vamos tirando y el domingo que viene habrá otro programa que ya será el 4º programa, que tendremos pues otra entrevista y muchas sorpresas más, que esto queda muy dinámico decirlo. ¿Y me dejo algo más? ¿Nada? Vale, pues agradecimientos. Nuestros maravillosos Umpalumpas, hoy simbolizados, materializados en la figura de Yolanda, que está ahí fuera tras la pecera. Seguidnos en Twitch. Agradecimiento también a Vicente, nuestro chico de la silla, que ha estado ahí batallando con los pequeños problemas técnicos. Solo hemos tenido uno, no está mal, en verdad. El otro día fue bastante peor. Así que, bueno, y de nuevo, Quique, Sara, muchísimas gracias por acercaros por aquí. Y a Julio Rogero, que ya se ha ido por la maravillosa entrevista que nos ha dado, que nos ha comentado también cosas muy interesantes. Poco más, nos vemos la semana que viene. Sed felices, si el capital os lo permite. Chaito.
Aplauso, gracias.